Y sin más dilación os presento a Rosario Sampedro, profesora de la Universidad de Valladolid, investigadora en el tema de mujer y medio rural, pues durante muchos años. Ahora ella os expondrá un poquito su trayectoria y precisamente lo que viene a contarnos es de máximo interés, porque ella, que ha estado desde el principio que empezó a surgir el interés en este tema, investigando sobre género y ruralidad, pues es una mujer que tiene una visión panorámica de lo que se ha trabajado en este tema y creemos que es de gran interés el que hoy esté aquí con nosotros. Así que, bueno, Rosario, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que estoy encantada de estar esta mañana aquí. Y además encantada celebrando algo muy estupendo, muy bonito, que es el 40 aniversario de una asociación de mujeres rurales como AFAMER, que tiene una trayectoria tan larga y que tiene ha tenido un impacto tan fuerte a la hora de movilizar a las mujeres rurales, de canalizar todas esas inquietudes, todas esas aspiraciones que estaban ahí germinando en el medio rural, y por lo tanto creo que es una ocasión muy alegre, es una ocasión muy feliz, ¿no? Cuando las organizadoras de este encuentro me invitaron a venir, yo pensé que ya que estamos conmemorando ese 40 aniversario, que podía ser interesante echar la vista atrás y ver cuáles han sido los grandes temas que se han ido tratando desde que se empieza a trabajar este tema de mujer rural, de género y ruralidad, ¿no? Aprovechando la circunstancia de que yo llevo casi 30 años o incluso algo más de 30 años haciendo esto, es decir, trabajando en mi caso en el ámbito de la sociología y muy centrada en los temas que tienen que ver con las relaciones de género en el medio rural, dije, anda, pues ideal, yo lo que voy a hacer es echar la vista atrás y ver cómo, en cierto sentido, desde la academia, desde la universidad, hemos ido acompañando, hemos ido siendo testigos, impulsando también, en cierto sentido, un proceso de cambio social muy fuerte en el medio rural y protagonizado por las mujeres que habitan en el medio rural. Así que eso es lo que voy a hacer, y lo voy a hacer también de una manera un poco femenina, desde lo personal, ¿no? Recordando también cómo fue y cómo ha ido siendo mi encuentro con las mujeres rurales, como ya os digo, en estos casi 30 años en los que yo me he recorrido pueblos, aldeas a lo largo y ancho de este país, hablando con mujeres, ¿no? Hablando con mujeres, escuchándolas y tratando de entender qué era lo que estaba pasando en el medio rural, ¿no? Bien, para comenzar, me gustaría autosituarme con dos citas. Son dos citas. La primera es una cita del gran sociólogo Pierre Bourdieu, que dice: seguramente la sociología no merecería ni un minuto de atención si no se impusiera la tarea de devolver a las personas el significado de sus acciones. Es decir, yo soy sociólogo y la sociología es una tarea absolutamente apasionante, porque pretende ni más ni menos que entender por qué la gente hace lo que hace, por qué a la gente le pasa lo que le pasa. Pero no pretende solo eso, mirar, ser testigo, sino que pretende devolver esos significados a las personas que está estudiando, que está analizando. Devolver esos significados para que esas personas puedan hacer con ellos sus luchas personales, sus luchas sociales, puedan perseguir, entender mejor cuál es el contexto en el que viven, cuál es el contexto en el que se está desarrollando su vida, ¿no? Su vida y su experiencia social. Por lo tanto, desde ahí partimos.
Y la segunda cita es de dos sociólogas norteamericanas que a mí me ayudaron mucho cuando era una estudiante de doctorado y estaba haciendo mi tesis doctoral, que por cierto se titulaba así, Género y Ruralidad. Dice, el empuje de la teoría feminista contemporánea procede de una pregunta engañosamente simple. ¿Qué hay de las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Si no están, ¿por qué no están? Y dónde están, ¿qué es lo que hacen? ¿Y qué es lo que piensan? ¿Y qué es lo que quieren? ¿Y qué es lo que sienten? Así que yo, además de presentarme como socióloga, me presento como socióloga feminista, es decir, desde una perspectiva feminista. Yo he analizado la sociedad rural desde una perspectiva feminista. Hace 30 años hablar de feminismo daba un susto, no veáis, la gente respingaba, ¿no? Cuando lo de género, a ver, todavía, perspectiva de género, pero hablar de feminismo era como nombrar al lobo, ¿no? Hoy todavía es así, pero ya hemos avanzado bastante, porque el feminismo no es ni más ni menos que preguntarse qué hay de las mujeres y cuando te das cuenta que las mujeres tienen sistemáticamente menos acceso a los recursos económicos, al prestigio y al poder, decir, ¿de dónde sale la desigualdad? ¿Qué es lo que pasa aquí? Eso es ser feminista. Y comprometerse con la eliminación de esa desigualdad. Yo, la verdad es que preparando esta intervención me he quedado muy tranquila porque en el manifiesto de AFAMER del año pasado, el último punto era creer en el feminismo. Y dije, ya creemos en el feminismo. Vamos a ser feministas sin miedo. Porque podemos ser feministas después con más o menos matices, con más o menos énfasis en determinadas cosas, ¿no? Hay personas que creen que la desigualdad es simplemente un vestigio que viene del pasado y que podemos borrar con educación y sensibilización. Y hay otras que creemos que es algo un poco más sólido, que es algo mucho más estructurado y cuya eliminación genera muchas resistencias. Es decir, la desigualdad no es cambiar las cortinas del salón, es remodelar el salón, es cambiar los tabiques e incluso revisar los cimientos. Y eso genera resistencias. Muchas. A pesar de que estemos convencidas de que ese cambio va a ser bueno para todos. Incluso para aquellos que se sienten un poco molestos al principio. Por lo tanto, desde ahí partimos. Bien, voy a contaros 6 hitos, 6 momentos en mi encuentro con las mujeres del medio rural, a los que he puesto un título en plan capítulo de novela o algo así, ¿no? El primero se llama la masculinización rural, ¿por qué se van las mujeres? El segundo, agricultoras, la invención política de un oficio. El tercero, mercados de trabajo rurales y género. Emprended, malditas. El 4, atada al pueblo, los cuidados y la vida en el medio rural. El quinto, orgullo rural, cómo ser moderna y de pueblo a la vez. Y el sexto, flores de otro mundo, las nuevas mujeres rurales. Bien, empecemos por el principio. Estamos a finales de los años 80. Yo soy una estudiante de doctorado que anda por ahí de pueblo en pueblo intentando dar respuesta a una pregunta que nos inquietaba en esos momentos a mucha gente en la universidad. La masculinización rural. Es decir, los datos eran claros, las mujeres se estaban yendo del medio rural. Los pueblos tienen un problema, un desequilibrio demográfico que hacía que, bueno, pues que realmente estuviéramos viendo que las mujeres se estaban yendo del medio rural. Y eso era especialmente notable en las edades jóvenes y de adultas jóvenes, por así decirlo. No había mujeres en los pueblos se estaban quedando sin mujeres.
Y la pregunta obviamente era, ¿por qué se van las mujeres? A ver, todo el mundo se estaba yendo del medio rural, pero ¿por qué las mujeres más que los hombres? ¿Qué había ahí detrás? ¿Qué estaba pasando? Y en aquella época, en aquellos años, se daban las explicaciones más curiosas, ¿no? Casi todas ellas esencialistas, es decir, que iban a la naturaleza femenina. No es que las mujeres están perdiendo los valores. Las mujeres es que les gusta el brillo de la ciudad, les gusta mucho ir de compras y esas cosas, ¿no? Es que las mujeres, claro, piensan en sus hijos y quieren salir del pueblo para que... Yo decía, pero si se van antes de tener hijos, ¿cómo que piensan en sus hijos? ¿Y qué pasa? ¿Que los hombres no piensan en sus hijos entonces? ¿Qué es lo que está pasando? Y claro, empezamos a aplicar la lente, la perspectiva de género, la perspectiva feminista, que fue muy difícil de incorporar a la sociología rural. Quizá esa es otra gran pregunta. ¿Por qué cuesta tanto incorporar la perspectiva feminista a la sociología rural? Esa fue una de las grandes preguntas que yo tuve que hacerme, como os digo, siendo una jovencita estudiante de doctorado. Y creí encontrar la respuesta al final, ¿no? Yo me di cuenta de que estábamos obviando algo muy claro. No estábamos viendo al elefante en el cuarto. Y es la tremenda importancia que tiene la institución familiar en la sociedad rural. Es decir, la familia, la institución familiar en el medio rural, por lo menos en aquellos años todavía más, de una manera más intensa, era una institución fundamental por dos razones. Primero, porque era la fuente de la supervivencia económica. Es decir, en el medio rural no solo trabajamos para la familia, porque para la familia trabajamos todos trabajamos para nuestra familia, sino que trabajamos en la familia. Es decir, la familia en muchas ocasiones es un equipo de producción, tanto en la agricultura familiar como en los negocios de tipo familiar, que son la gran mayoría en el medio rural. Y además la familia es una fuente de identidad social fundamental. La famosa pregunta esa, ¿y tú de quién eres, Maja? ¿De quién eres? O sea, ¿de qué familia eres? Porque la identidad social te proviene muy directamente de la familia. Y claro, la lente de la perspectiva feminista habría temas que eran un tanto complicados, porque planteaba una cuestión incómoda. Es decir, ¿puede ser la familia un espacio de desigualdad y de conflicto? También. Eso era muy complicado de admitir. Empezar a ver que realmente en esas familias que sostenían la comunidad rural podía haber relaciones de desigualdad, de privilegio y podía haber conflicto realmente. Por eso esa idea de que todavía hay quien maneja, ¿no? No, el feminismo, la guerra entre los sexos, rompemos las familias. No es eso. Pero hay que ver qué está pasando. Por lo tanto, de esa primera indagación de qué está pasando en el medio rural, qué está pasando con las mujeres que se nos están yendo, se inicia todo ese proceso de atención a las relaciones de género en el medio rural. Y pasamos al segundo capítulo, que es agricultoras. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Bueno, yo cuando hablaba con las mujeres en esos pueblos y aldeas a finales de los años 80, donde, no sé, alguien decía antes, todavía había pueblos que no tenían agua corriente, que costaba llegar allí como si fueras no sé, al fin del mundo. Yo notaba, cuando hablaba con las mujeres, yo notaba... Bueno, al principio, no, aquí no hay ningún problema. Aquí ¿y usted a qué se...? Yo soy una señora de mi casa, yo hago... ¿Pero va a la huerta? Sí, hombre, a la huerta. Y las vacas también. Y el banco también, pero yo soy una señora de mi casa y tal, ¿no? Y claro, yo lo que notaba a medida que se iban transcurriendo esas entrevistas en profundidad, esos grupos, notaba una enorme
frustración, un enorme malestar, silencioso, nunca explícito, pero un enorme malestar, una enorme frustración, que las mujeres me estaban transmitiendo, de una manera, como digo, velada. Y esa frustración tenía que ver con la invisibilidad de su trabajo. Es decir, con el hecho de que ellas se daban cuenta de que estaban trabajando, pero eso no se reflejaba en nada. Eran ayudas familiares. Tenían todas las desventajas de trabajar y todas las desventajas de ser amas de casa. Y ninguna de las ventajas de los dos estatus, ¿no? Y ese malestar, esa frustración, se reflejaba sobre todo en un mandato generacional, de las madres a las hijas. Las madres a las hijas les decían: hija, si puedes, vete de aquí, estudia, trabaja, vete, no tengas la misma vida que yo. Y sobre todo, jamás te cases con un agricultor. Eso jamás, ni se te ocurra, porque ya sabes lo que te espera. Claro, y llegamos al tema, el tema de la invisibilidad del trabajo de las mujeres, en la agricultura y en otros negocios familiares, no solo en la agricultura. Y esta exploración de la invisibilidad del trabajo femenino en el medio rural, quiero indicar que no solo nos estábamos encontrando con este tema en España, sino que en toda Europa estaban en las mismas. En Francia, en Italia, estaba ya la gente empezando a pensar qué pasa con las mujeres y cuál es el problema, por qué el trabajo femenino es invisible. Es invisible. ¿Por qué hablamos de esposas de agricultores y no de agricultoras? Y claro, ahí tuvimos que hacer una especie de arqueología, ¿no? Arqueología del proceso de modernización de la agricultura. ¿Cómo se hace el proceso de modernización de la agricultura? ¿Cómo se convierten los campesinos, los labradores, en profesionales de la agricultura? Bueno, pues ese proceso de modernización se hace siguiendo el esquema de la familia urbana. Es decir, el hombre trabaja, la mujer es ama de casa. Y por lo tanto, en el medio rural tenía que ser lo mismo. Los hombres ya iban a ser profesionales de la agricultura, con su tractor, con sus cooperativas, con su modernidad, y las mujeres, lógicamente, deberían ser amas de casa. Era lo bueno, era lo razonable. Y de hecho, cuando nosotros vemos cómo funcionaba el servicio de extensión agraria, había esa figura del agente de economía doméstica, o sea, los agentes de extensión agraria hablaban con el señor, con el titular de la explotación y con su hijo varón, que era el que iba a heredar la explotación, y después estaba la agente de economía doméstica que hablaba con la mujer y le enseñaba, pues, cosas, tareas de la casa, a coser, a hacer mermeladas, a cuidar bien a los niños. Atención, no digo que se hiciera con mala intención, se hacía con la mejor intención, pero aplicando un esquema que en el medio rural no tiene sentido, porque las mujeres rurales no eran amas de casa, eran trabajadoras. Habían estado trabajando toda la vida, en el campo, con el ganado, en la huerta, siempre. Preguntamos a nuestras abuelas, mis abuelos eran campesinos, y llevábamos a los niños en el capazo, cuando no pasaban 40 días y nos íbamos al campo con los niños, porque había que sacar las patatas y había que... Claro, entonces el trabajo de las mujeres queda invisibilizado, no existe. Por lo tanto, ¿cuál es el trabajo de las investigadoras, de los investigadores? Desvelar. El trabajo desvelado, el trabajo mostrado claramente. Y de ahí esa necesidad de pasar de ser mujeres de agricultores, esposas de agricultores, a agricultoras. Esto de la invención política de un oficio, que a mí me encanta, viene de un libro que se publicó en Francia, porque en Francia hubo un enorme movimiento sindical dentro de los sindicatos agrarios, de las organizaciones profesionales agrarias, pidiendo ya
el estatuto de cotitularidad. Y hablan de eso, de la invención de un oficio, porque es que no existía el oficio de agricultora, estaba el trabajo, pero no el oficio. Por lo tanto, nos tenemos que inventar políticamente un oficio. Y empezar a luchar por la cotitularidad de las explotaciones agrarias. Fijaos que estamos a principios de los años 90 y la ley de cotitularidad no llega hasta el 2011. Y ha funcionado reguleras y sigue funcionando reguleras. Lo que ha llovido. Bueno, pero aquí ya tenemos una idea muy fuerte y muy potente, y es que aquí hay desigualdad, aquí hay poder y aquí hay que manejar, hay que reformular esto. Y hay que actuar políticamente en el sentido amplio, obviamente, en el sentido de plantearnos reformular esas relaciones de poder que hay en el medio rural. Las francesas, las investigadoras y las lideresas francesas estaban hablando de la invención política de un oficio. En el mundo anglosajón se empieza a hablar de que las mujeres rurales votan con V, emiten un voto con sus pies. Empiezan a decir, no están votando con sus pies, están expresándose políticamente cuando se están yendo. Están diciendo, algo no funciona aquí. Bien, y pasamos al siguiente capítulo, que yo he titulado de una manera un poco maliciosa y espero que se me entienda, Mercados de trabajo rural y género, emprended, malditas, porque resulta que a finales de los años 90 nos encontramos con el boom del emprendimiento. Es decir, empezamos a ver que el medio rural no puede vivir de la agricultura, que hay que ir hacia una multifuncionalidad del medio rural, que hay que crear empleos alternativos, llegan los fondos europeos, los programas LEADER, hay que crear puestos de trabajo, hay que crear empresas, hay que emprender y obviamente ese mensaje se dirige a toda la población rural, pero muy específicamente a las mujeres. Chicas, emprended. Emprended. ¿No tenéis trabajo? Emprended. ¿Pero por qué se les dice que emprendan? Porque está pasando dos cosas. En primer lugar, a pesar de toda la lucha por la reivindicación de la cotitularidad compartida, del reconocimiento del trabajo de las mujeres en la agricultura, lo cierto es que la agricultura profesionalizada sigue expulsando a las mujeres. Allá donde entra un tractor, sale una mujer. Es decir, cuando la agricultura es rentable, es moderna, es profesional, hay un hombre que quiere hacerse cargo de ella. Si no, no hay un hombre, entonces sí ya las mujeres pueden quedarse con esto, ¿no? Pero realmente nos damos cuenta de que la agricultura más modernizada, más competitiva, más rentable, sigue expulsando a las mujeres, sigue no teniéndolas en cuenta. Y al mismo tiempo, los mercados de trabajo rurales no ofrecen empleo para las mujeres. O sea, los mercados de trabajo rurales son unos mercados donde hay muy pocas oportunidades de empleo porque las mujeres se emplean básicamente en el sector servicios, porque la construcción es un sector masculinizado, porque la agricultura es un sector masculinizado, porque la industria es un sector masculinizado y las mujeres van siendo como arrinconadas, por así decirlo, en el sector servicios, con lo cual su capacidad de encontrar empleos alternativos es muy limitada, es muy limitada. Tienen que irse del pueblo, salir del pueblo para encontrar nuevas oportunidades de trabajo. Con lo cual, efectivamente, ¿cuál es la solución? Se decía en esos años, ¿no? Venían todos los programas de turismo, haz una casa de turismo rural, agroalimentación, artesanía, invéntate algo, monta un negocio, o si no, también puedes trabajar en una residencia de ancianos, que era una de las cosas que, una alternativa es, como esto cada vez hay más gente mayor, montamos una residencia de ancianos y os ponemos a trabajar a todas aquí. Y yo decía, ay, menudo, hay que tener morro. Qué bien, ¿no? Atención, no digo que montar una empresa no sea algo maravilloso y algo estupendo, fantástico. De hecho, yo
que también hice mis trabajos sobre el emprendimiento rural, cuando yo hablaba con esas emprendedoras rurales, con esas empresarias, me encontraba a mujeres poderosas, a mujeres felices de estar creando algo suyo. Porque efectivamente las mujeres han sido empresarias tradicionalmente, pero han sido empresarias de negocios familiares, de negocios que heredaban de su familia y, atención, cuando no había un hombre, un hermano que quisiera hacerse cargo. Si había uno, entonces tampoco. Pero sí lo han sido. Pero crear un negocio de la nada, crear algo nuevo, crear algo moderno, algo que me conecta con el mundo, que me conecta con la modernidad, eso es fantástico. No podéis imaginar qué poderío, qué liderazgo, cuánta mujer estupenda queriendo llevar sus negocios adelante. Pero claro, ¿qué les pasa a las mujeres? Pues a las mujeres les pasan muchas cosas. Primero, que no tienen acceso al capital, a la financiación, no tienen confianza, no se confía demasiado en ellas, ni en los bancos ni en su entorno familiar. Era muy difícil tener formación. Esta mañana estabais hablando aquí de la formación tan importante. No sabían por dónde empezar. Para obtener formación había que irte a la capital o había que irse. Y claro, después estaba otro elemento importante. Me acuerdo mucho de una frase que me dijo una emprendedora. Me dijo, sí, el problema es cuando te tienes que ir 2 días de casa. Cuando tienes que ir a una feria o tienes que ir a hacer un curso y faltas 2 días de casa. ¿Y quién atiende a tu casa? Y empiezan a decir, esa mujer, ¿qué andará haciendo por ahí? No se le caerá el techo encima de su casa, no. Y empezaba el rum. Es tan difícil ser exitosa en esas condiciones. Es tan difícil. Por lo tanto, es tan importante, pero es tan difícil. Y toda la investigación sobre emprendimiento rural y emprendimiento de mujeres es tan esencial, pero hay que partir de la realidad, de lo que es el contexto social en el que viven y trabajan las mujeres rurales, ¿no? Y esto nos lleva al siguiente capítulo, que vamos a titular Atadas al pueblo, de los cuidados y la complicada relación de las mujeres con la movilidad. Bien, aquí llegamos a un tema que es fundamental, y es que todo lo que tienen que hacer las mujeres rurales lo tienen que hacer además de cuidar a los niños, de cuidar a las personas mayores, porque el medio rural está muy envejecido y hay personas mayores a las que cuidar y atender, de cuidar a las personas dependientes, de llevar la casa y de hacer todo eso. Porque a ese nivel realmente, siempre suelo decir, hay mucho camino por recorrer. No, aquí yo creo que hay casi todo el camino por hacer todavía. El tema de los cuidados es un tema fundamental, porque en el medio rural es todavía más complicado cuidar que en la ciudad, porque no hay equipamientos de apoyo, porque los ciclos laborales son diferentes. Los ciclos laborales en el medio rural se caracterizan por épocas de muchísimo trabajo, de muchísima intensidad y épocas de no hay nada que hacer. Tienen unos horarios complicados. ¿Y cómo adaptas todo eso? ¿Y cómo voy a dejar mi casa sin cuidar, sin atender? Ese es un dilema que todas las mujeres rurales enfrentan cotidianamente. Y además pasa una cosa, ¿no? Y este es un aspecto que hemos ido trabajando últimamente en la investigación, y es que los mercados de trabajo rurales han ido mutando, han ido transformándose. De tal manera que mucha de la gente que vive en el medio rural no trabaja en su pueblo, trabaja en otro sitio, trabaja en la comarca, trabaja en la capital de provincia, trabaja en la cabecera comarcal, se mueve. Es decir, lo que llamamos el commuting, con ese palabra que quiere decir ni más ni menos que voy y vengo a trabajar, salgo por la mañana y vuelvo por la tarde, por la noche,
es algo cada vez más normal en los pueblos. La gente se va y regresa. Y la capacidad de moverte te da acceso a muchas más oportunidades laborales, a muchas más oportunidades de promoción, de mejores empleos, de demás. Pero claro, la movilidad es un recurso que no se reparte igualitariamente entre hombres y mujeres. Y no porque las mujeres tengamos problemas de movilidad intrínsecos, sino porque llegado un momento de nuestra vida tenemos que cuidar. Y en el momento en que tenemos que cuidar ya no nos podemos mover. Y entonces se acabó. Nos quedamos atadas. Sticky, ¿no? Como dicen los anglosajones. Nos quedamos pegadas porque es que tenemos que hacer eso. Con lo cual, nuestra capacidad de, digamos, el rango de oportunidades que tenemos se reduce, pero drásticamente. Y ahí es una pregunta que nos hacíamos y que de alguna manera yo he estado explorando con otros compañeros de investigación, es si efectivamente muchas mujeres acaban yéndose porque no pueden permitirse ir y venir a trabajar todos los días. No pueden permitírselo, con lo cual dicen, bueno, si no puedo seguir viviendo en el pueblo, pues me voy a donde tengo el trabajo. Punto pelota, ¿no? Como se suele decir. Por lo tanto, esto es muy importante. La movilidad, la accesibilidad, es un tema clave, crucial. Para los hombres sí, pero para las mujeres muchísimo más. Muchísimo más. Bien, pasamos al siguiente capítulo. Y estamos ya en la primera década del siglo XXI. Y este capítulo es un capítulo que a mí me encanta especialmente, ¿no? Porque le llamo Orgullo Rural. Y el título que le he puesto es de una cosa que escribí hace ya mucho tiempo, un artículo que se llama Cómo ser moderna y de pueblo a la vez, ¿no? Porque ya estamos en esa primera década del siglo XXI, el medio rural ha cambiado drásticamente. El medio rural ha mejorado tremendamente en condiciones de vida, en condiciones de accesibilidad. Se habla entre los académicos de una hibridación del medio rural y el medio urbano. Es decir, el medio rural y el medio urbano están cada vez más interconectados. El medio rural, de hecho, es un trasiego de gente que va y viene. Hay gente que vive durante un momento en la ciudad, después vuelve al pueblo, o por temporadas, es decir, realmente nos damos cuenta que a estas alturas del siglo XXI, el medio rural, los estilos de vida y la calidad de vida es muy similar en los pueblos y en las ciudades. Yo a veces, yo tengo entre mis estudiantes, hay mucha gente yo trabajo en Segovia, y hay mucha gente de los pueblos de Segovia. Es imposible distinguir a un chico en un pueblo y un chico en una ciudad. Escuchan la misma música, se visten igual, ven los mismos programas, tienen las mismas redes sociales, es igual. Por lo tanto, el medio rural y el medio urbano ya no son mundos separados. A mí cada vez me cuesta más hablar del mundo rural. Hay, sí, los territorios rurales, los pueblos, pero no es un planeta aparte. Estamos totalmente interconectados. Ha habido una urbanización de los pueblos y una ruralización de las ciudades también. De tal manera que yo las mujeres que me empiezo a encontrar en esos años son mujeres totalmente diferentes. Son mujeres que expresan el orgullo de ser rurales, que les gusta ser rurales, que les gusta vivir en su pueblo. En estos años se produce un cambio radical en el imaginario social sobre el medio rural. El medio rural pasa de ser lo peor, o sea, de ser asociado a pobreza, incultura, paletismo, a de pronto decir, hombre, medio rural, calidad de vida, naturaleza, comida buena, auténtica, relaciones sociales satisfactorias, seguridad. De pronto hay una resimbolización, hay una resignificación del medio rural.
Y de esto se aprovecha la población rural, que de pronto dice, caramba, pero si vivimos en un sitio que esto es de lujo, qué bien ser de mi pueblo, qué bien tener pueblo. Ya no lo oculto, al contrario, es un motivo de orgullo, ¿no? Y en esos años yo me planteé otra pregunta. Fijaos que yo empecé investigando, preguntándome por qué se van las mujeres. Y entonces me planteé, ¿y por qué no investigo por qué se quedan las que se quedan? Es decir, ¿qué es lo que lleva a una mujer a quedarse en su pueblo o en un pueblo? Y de esa investigación salió una exploración de los factores del arraigo rural, es decir, cómo eran las mujeres, cuál era el perfil de las mujeres que me decían, no, yo estoy aquí porque quiero, no porque no he tenido más remedio que quedarme, sino que estoy aquí porque quiero. ¿Cómo eran esas mujeres? Bueno, pues esas mujeres eran mujeres, primero, con muchos vínculos al pueblo, no eran recién llegadas, eran hijas del pueblo, eso se llama hijas del pueblo. Eran mujeres que nunca habían salido, es decir, habían ido a estudiar o habían ido a trabajar o conocían lo que era vivir en una ciudad y no les gustaba mucho, por cierto, y querían volver a su pueblo. Y eran mujeres que, además, ¿qué pedían al pueblo para quedarse allí? ¿Qué es lo que necesitaban? Bueno, pues necesitaban poder trabajar, tener un empleo. Tener atención, ¿qué es un buen empleo? ¿Qué significa eso de tener un buen empleo? Un empleo que te permita rentabilizar tu educación y poder cuidar de tu familia al mismo tiempo. Fijaos, qué petición, enorme, vamos, hay que ser, eso querían. Y además querían vivir en pueblos que estuvieran bien conectados con las ciudades y que tuvieran unos servicios básicos. Yo a estas mujeres me las encontré en pueblos donde te decían, no, si aquí en 20 minutos yo estoy donde quiero, cojo el coche y estoy ahí. ¿Para qué quiero vivir ahí si yo estoy aquí perfectamente, ¿no? Y después aparecía otro elemento que a mí me llamó mucho la atención, y es que todas estas mujeres habían encontrado compañeros que entendían eso, que entendían que querían ser mujeres modernas y de pueblo a la vez. Es decir, que entendían lo que era tener una relación igualitaria. Necesitaban esos compañeros. No podían estar con compañeros que dijeran, bueno, yo me voy al bar y ahí te queda. No, mira, yo lo que quiero es ir de vacaciones y que vayamos los dos. Y los niños son cosa de los dos. Por lo tanto, eso me hizo ver que el medio rural había cambiado tremendamente y que las mujeres del medio rural ya iban a empezar a no solo alimentar el movimiento asociativo que venía ya de mucho atrás y venía recogiendo todas estas inquietudes, sino que cada vez iban a estar más implicadas en las batallas generales que llevamos todas las mujeres para conseguir la igualdad, ¿no? Y efectivamente, al poco esto se empezó a ver. Bueno, el último capítulo tiene que ver con una experiencia personal. Yo bueno, después de todo este recorrido, pasé unos años en que me cansé un poco del tema. Dije, mira, yo ya no puedo con más desigualdad, más género, más mujeres, no quiero. Me voy a dedicar a otras cosas. Y estuve unos cuantos años dedicándome a otros temas de movilidad, de conectividad, de movimientos de población, nuevos residentes, tal. Pero me he vuelto a encontrar con las mujeres, otra vez. Y es que desde hace unos años yo trabajo en inmigración transnacional en áreas rurales, es decir, la llegada de población inmigrante de origen extranjero a áreas rurales. Porque parece mentira, pero hoy por hoy los grandes repobladores del medio rural son personas de origen extranjero que vienen a trabajar en el campo, a trabajar en las fábricas, en los almacenes, cuidando a las personas mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, ahí hay mujeres. También hay mujeres.
hay unas nuevas mujeres que están ahí, que son mujeres rurales. Y este capítulo lo he llamado Flores de otro mundo porque hay una película, no sé si conocéis, hay una película maravillosa de Itziar Boyain del año 99 que se llama así, Flores de otro mundo, ¿no? Y que habla de lo difícil que es para una mujer que viene de fuera, a veces de muy lejos, llegar a un pueblo. En este caso era con aquellas famosas caravanas de mujeres para encontrar pareja, casarse con hombres del pueblo, ¿no? Y así que me he encontrado de pronto con que hay muchas mujeres marroquíes, de Rumanía, de Bulgaria, de República Dominicana, de Ecuador, que viven en los pueblos. Muchas de ellas les gusta mucho vivir allí. Pero claro, aparte de los problemas que tienen las mujeres en general, tienen el problema de que son las otras, son inmigrantes. Y claro, encuentran muchas dificultades adicionales por su condición inmigrante. Porque obviamente les toca coger los trabajos que nadie quiere, les toca soportar a veces condiciones laborales muy duras, les toca enfrentarse al recelo de la población local, a los prejuicios que vienen a ser, estás aquí. Algunas de ellas se casan como hay muchos solteros en los pueblos, pues a veces se casan con hombres. Entonces estas vienen aquí a coger marido, seguro que algo buscarán, no sé qué. Y entonces estas mujeres merecen muchísimo la pena ser tenidas en cuenta. Y el movimiento de mujeres rurales tiene que tenerlas en cuenta, porque son otras mujeres rurales. Y hay un tema de investigación muy potente, muy importante para los investigadores, las investigadoras, los académicos que trabajamos en este terreno, ¿no? Bueno, como os decía antes, el medio rural ha cambiado tanto, las mujeres del medio rural han cambiado tanto, son tan modernas, son tan poderosas, ¿no? Y eso necesariamente iba a traer nuevas luchas y nuevas alianzas. Un tema que ha empezado a trabajarse no hace tanto tiempo es el tema de la violencia de género. Nos hemos atrevido a hablar de la violencia de género. Y es un tema sobre el que ha pesado un manto de silencio, precisamente por la misma razón que yo apuntaba al principio, porque es algo que pasa en la familia, en la pareja, y es algo que no debiera pasar. Por lo tanto, mejor no lo vamos a ver. No, esto no pasa aquí. Sí, sí que pasa. Y además pasa en unas condiciones mucho más duras de las que puede pasar en un entorno urbano donde tienes acceso a los recursos, a la ayuda, donde no tienes que denunciar al hijo de jolín, que además hasta somos medio primos. Es un tema muy, muy importante, muy importante. Y yo digo, y hablo de nuevas alianzas porque a mí me da la impresión de que está pasando algo que a mí me alegra sobremanera. Y es que es muy bueno que las mujeres rurales celebren el 15 de octubre, el Día de la Mujer Rural. Pero es más importante que las mujeres rurales estén cada vez más presentes en el 8 de marzo, que es el Día de todas las mujeres. Es el Día de todas las mujeres. Las mujeres rurales tienen que estar con todas las mujeres batallando todas las batallas. Y a mí me llama mucho la atención que cada vez el 8 de marzo se celebra en más pueblos y cada vez cuando yo voy a la mani del 8 de marzo, que no me pierdo ninguna, hay más mujeres de los pueblos que llegan. Aquí estamos, las de los pueblos. Digo, fantástico. Ahí estamos. Ahí estamos. Por lo tanto, es un proceso que es muy ilusionante, que es muy apasionante, pero desde luego en el que es un camino que no ha terminado. Es un camino, y quiero
bueno, pues un poco ir concluyendo con esta reflexión. Es un camino que continúa. A mí una cosa que me llama mucho la atención es que los últimos movimientos sociales que han agitado al medio rural, y quizá este de la revuelta de la España vaciada sea uno de los más, estén tan presentes las mujeres. Y cómo, por ejemplo, en el modelo de desarrollo de la España vaciada, que es un documento elaborado desde esta plataforma, el tema de la mujer rural vuelve a ser central, ¿no? Y dice, mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres rurales es imprescindible, por igualdad de derechos y como una única estrategia para garantizar la supervivencia del medio rural. Y dice, es necesaria una evaluación del impacto de género previa a cada ley, a cada programa, a cada política, a cada plan. Y eso lo dice la revuelta de la España vaciada, antes de ayer. Y el último diagnóstico de la igualdad de género en el medio rural, ¿qué nos vuelve a decir? Vale, menor brecha laboral, estamos avanzando, medio rural masculinizado, mujer a cargo del cuidado, las mujeres trabajando pero a jornada parcial. Eso nos dice del 21. Por lo tanto, en eso estamos, ¿no? Y hay un fragmento sacado de este diagnóstico de la igualdad de género que me gusta mucho porque plantea, da un diagnóstico que yo creo que no se puede decir más. Se están produciendo importantes transformaciones en el ámbito laboral, lentos e insuficientes. En el ámbito privado, en el hogar, la impronta de los estereotipos y roles de género todavía es muy marcada. Gran parte de la población rural, tanto hombres como mujeres, defiende que la vida en estos territorios es mejor. Les gusta vivir en el medio rural. Cabe pensar que si las oportunidades laborales y profesionales pudieran desarrollarse, se ofrecieran servicios aceptables y se aligerara la presión social sobre las mujeres provocadas por los roles, los estereotipos de género, las ventajas de residir en el medio rural podrían superar a los inconvenientes y favorecer la repoblación. Por lo tanto, volvemos a la misma idea. Sin género, sin igualdad de género, sin mujeres, no hay desarrollo rural posible. No puede ser. No puede ser. Y entonces, después de hacer este recorrido, a mí me gustaría, ya termino con una foto que a mí me encanta. Hay un grupo de mujeres galegas, dice, labregas cultivando futuro, sementando igualdad. Las campesinas cultivando el futuro, sembrando igualdad. Yo creo que el camino continúa y a mí me gustaría que las académicas, las mujeres desde la universidad, desde los centros de investigación, las mujeres y los hombres, por supuesto, siguiéramos acompañando ese proceso, siguiéramos explorando, siguiéramos impulsando, siguiéramos devolviendo a la gente, a las mujeres del medio rural, todo eso que podemos descubrir, que podemos ver, para que ellas con eso hagan lo que quieran hacer a través de sus asociaciones, de sus organizaciones, de asociaciones como AFAMER, por ejemplo, ¿no? Y que, bueno, yo ya no me quedarán otros 30 años, pero espero seguir estando aquí vigilando, viendo lo que pasa y sobre todo sintiéndome muy orgullosa de ver mujeres muy jóvenes, jóvenes investigadoras, jóvenes investigadores que siguen haciendo pues lo mismo que yo estaba haciendo hace casi 30 años, ¿no? Tratando de apoyar este movimiento feminista, de este movimiento por la igualdad entre hombres y mujeres del medio rural. Porque es bueno para las mujeres, es bueno para los hombres y es bueno para los territorios rurales. Y nada más, muchas gracias.